desarrollo embrional que tenga que ver, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, las capacidades cognitivas que tiene un ser humano antes de nacer, es decir, en el periodo prenatal. Ajá. Básicamente son muy pocas. Eh, yo les decía en la clase pasada, es como una bolita de reflejos, ¿no? Entonces, tanto como que exista una interpretación, aún no, eso lo va a ir adquiriendo con la experiencia, con los años fuera del vientre materno. Pero vamos a revisar que un feto también ya tiene la capacidad de aprender. Y vamos a darnos cuenta por qué. ¿Ok? Entonces, voy a... Si tienen dudas de acuerdo con la presentación, trabajo sobre las mismas. Entonces, ustedes, o sea, si le están buscando o algo así, está ahí mismo donde ya habíamos trabajado la sesión anterior, que es periodo prenatal. Así se llama la presentación, la que está en Classroom. Ahí va a estar todo lo de pues el periodo prenatal, ¿no? Así me gusta trabajar para que no haya como tantas presentaciones, porque luego también hay uno que otro distraído me pregunta, ¿y dónde está? Están en el mismo lugar, ¿sale? Todo lo subo, todo lo que trabajamos lo subo allá a Classroom. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Mm, Muy bien. ¿Hay alguna duda de acuerdo con lo que vimos que tenga que ver con el desarrollo fisiológico desde la concepción en cualquiera de los meses? Yo creo que es como algo muy sencillo, ¿no? Muy, muy facilito. Este, no hay como mayor complicación. Ay, es que estas ventanas no dejan de salir. Pero, cualquier cosa, pues ustedes ya saben que pueden consultar uno o la presentación, que ya ahí está como unos cuadros muy resumidos, estos cuadros, de cada uno de los procesos que se viven de acuerdo con el mes, ¿no? O la etapa embrionaria. Y si no les ha quedado muy claro, si quieren leer más, no sé si se dieron cuenta que también subí un material. Honestamente no sé cómo les llegue, supongo que así les llega como tal. Maite Terreros ha subido un nuevo material. No sé cómo haya sido en su caso. Está en Classroom, ¿de acuerdo? Me voy a meter a... Ay, ¿dónde está mi Classroom? Para que lo revisen, porque este libro es el que yo o creo que no se los comenté, pero bueno, mucha de la información de la que vamos a revisar tiene que ver con este libro de desarrollo humano de Papalia. Ajá. Entonces, díganme si sí les llegó, si sí lo pudieron ver. Aquí está. Maite Terreros ha publicado nuevo material, Desarrollo Humano, y está en un PDF. Ajá, es este. Entonces, mucho de la información complementaria, bueno, nuestra bibliografía principal es Papalia, eh, pero vamos a ir revisando uno que otro artículo u otros libros que si los encuentro en digital o en PDF, por supuesto que se los subo acá para que lo puedan consultar. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Sí lo habían visto? Sí, maestra. Oh, ok. ¿Ya habían trabajado sobre este? ¿Alguien ya conocía este libro? Yo lo conocía. Ok, ya lo conocías y supongo que ya también lo habías revisado o leído. Es un libro muy completo, a mí me gusta mucho porque utilizan demasiado investigaciones, ¿no? Investigaciones transversales, longitudinales, etcétera, etcétera. Y dan muchos casos. Entonces, aunque es un libro pues relativamente viejo porque ya tiene 10 años, eh,
es de mucha investigación novedosa, ¿no? Entonces, muy poco ha variado en las ediciones posteriores, y eso se los digo porque los he visto en, en PDF. Entonces, por eso me gusta trabajar con este, ¿no? Porque yo ya lo conozco más. Bueno, ¿qué es esto del desarrollo cognitivo? Bueno, tiene que ver con las funciones cerebrales, los procesos que son que los seres humanos son capaces de desempeñar, ujú, que a lo mejor no son de alguna forma físicos, tiene que ver más con algo que no se ve, con procesos silenciosos, pero que de alguna forma nos permiten adaptarnos a diferentes entornos, ¿no? Tiene que ver con los procesos de aprendizaje, procesos de pensamiento, procesos como el lenguaje, análisis, imaginación, incluso el sueño, ¿no? Todos estos procesos son característicos de funciones específicas superiores del ser humano. Por ejemplo, los animales tienen una forma de aprendizaje o de fantasía, por ejemplo, de sueño, pero son manifestados de una forma muy primitiva. El ser humano es el único animal que tiene la capacidad de, pues, desarrollar estos procesos de manera ya superior. Bueno, antes de pasar a todo este rollo de cómo se da el desarrollo cognitivo en el embrión, me parece que es importante hacer un preámbulo para destacar ciertas partes del cerebro. Los chicos que estuvieron conmigo de este grupo en las clases de asesoría, me acuerdo que hubo alguien que nos ayudó, no me acuerdo de su nombre, ahorita a ver si me acuerdan, alguien que me ayudó a hacer un dibujo de un cerebro ahí en el pizarrón. ¿Se acuerdan? Sí, fue Vanessa. ¿Fue Vanessa? Ah, ok. No, 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 pero Vanessa me hizo el dibujo de una figura humana, ¿no? Un chico me ayudó a hacer un cerebro. Fue Ajá. Israel, ¿no? No sé, no me acuerdo. Bueno, es que en ese momento no eran mis alumnitos, pero la verdad es que tienen mucho talento para el dibujo, muchachos. Yo no tengo talento para el dibujo, entonces me gusta sacar los esquemas. Y creo que es bien importante que hagamos justamente este preámbulo para que cuando nosotros hablemos ya, por ejemplo, de lugares específicos del sistema nervioso, ya sepamos a qué nos referimos. Si ya lo revisaron, entonces podemos hacer bueno, si ya lo estudiaron, podemos hacer una revisión rápida. Si a alguien aún no le queda como muy claro, entonces ahorita va a comprender muchas cosas, ajá, porque vamos a estar utilizando términos que tengan que ver con, pues, no sé, de repente ciertos nombres extraños, pero que no es la gran cosa, ¿sale? Solamente es cuestión como de reconocerlos y aprendérnoslo. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque en todo el curso lo vamos a estar utilizando, sobre todo en el desarrollo cognitivo. Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, pues es importante, ¿no? Bueno. Los que no estuvieron ahí conmigo en estas clases de asesoría, yo les decía que esto básicamente es la estructura de un cerebro normal y sano en el ser humano. Este es un cerebro adulto, el ejemplo de un cerebro adulto. Está destacado en distintos colores para que nosotros podamos reconocer los diferentes lóbulos. El cerebro humano cuenta con 2 hemisferios. Así, seguramente esto ya lo han escuchado, pero si nosotros estamos viendo de frente, reconocemos nuestro lado derecho, yo espero que reconozcamos nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿no? Tanto de nuestro cuerpo como de nuestra cabeza, de nuestra cara. En nuestra cabeza tenemos 2 partes, una parte derecha y una parte izquierda. Básicamente donde nosotros encontramos la mitad de nuestra cara o de nuestra cabeza, que es aproximadamente a la altura de la nariz, y si seguimos una línea imaginaria hacia la parte de arriba, atravesando por la frente y donde empieza el cabello, entonces vamos a encontrar la división de los hemisferios. Esto sería una vista lateral de nuestro cerebro, o bueno, del hemisferio derecho.
de nuestro cerebro, pero del hemisferio derecho. Es decir, esta vista tiene que ver con la parte externa del hemisferio izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ya sabemos que hay dos hemisferios, izquierdo y derecho. Ahora, cada uno de los hemisferios forman parte de ciertos lóbulos, así es como dividimos de forma más fácil el cerebro. En esta parte amarilla que nosotros vemos es el lóbulo frontal. Se dice que esta es la parte más avanzada en cuanto a vestigios de la evolución, porque ningún otro animal lo tiene tan desarrollado como el cerebro humano. Va aproximadamente de donde terminan nuestras cejas o de donde termina nuestra nariz, en este huequito, con la unión de las cejas, y abarca hasta la parte más alta de nuestra cabeza. Por ahí vamos a sentir un abultamiento, que es en esta parte, y por ahí va terminando nuestro lóbulo frontal. Es el lóbulo más grande. Y este lóbulo está asociado con todos los procesos más complejos que tienen que ver con la comprensión, con el análisis, con la reflexión, con el juicio, la abstracción. Bien, a diferencia de los demás animales. Aquí dice lóbulo frontal. Después de esa parte como más alta, abultadita que tenemos en la parte superior de nuestra cabeza, hasta más o menos donde tenemos un huequito, si nos seguimos hasta atrás de nuestra cabeza, donde tenemos por ahí un pequeño huequito, vamos a encontrar esta parte, ¿no? Que es nuestro lóbulo parietal, ¿vale? Normalmente está asociado con el aprendizaje, este lóbulo. El aprendizaje, algunas partes están involucradas con el lenguaje, la memoria. De este lado, que es el más pequeño, es el lóbulo occipital. Este únicamente se encarga del procesamiento de la información visual. Hagan de cuenta que aquí está nuestro ojo. ¿Sí pueden ver mi cursor? Porque qué tal que no lo pueden ver. Sí, maestra, sí se ve. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, maestra. Gracias. Entonces, supongamos que por acá, a esta altura, más o menos, tenemos nuestros ojos. Tenemos el nervio óptico que atraviesa y entonces, ¿qué creen que pase? Se conecta con este lóbulo y entonces este lóbulo es el que se encarga de hacer toda la interpretación visual y obviamente generar una respuesta junto con las demás conexiones que hacen con el resto del cerebro. Y por último tenemos el lóbulo temporal. Este está más ampliamente asociado con el lenguaje, la adquisición del lenguaje, las modificaciones, trastornos del lenguaje, también aprendizaje. Ciertas partes están involucradas con la memoria también. Y es específico, bueno, no es específico, más bien, ninguna parte del cerebro tiene una función específica. Están asociados con el funcionamiento y la ejecución de algunos, pero no hay un solo lugar que digamos, este nada más se encarga de esto, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos, por ejemplo, el lóbulo occipital que se encarga de la interpretación visual, sí, pero no trabaja solo, ¿vale? Cada una de las partes de nuestro cerebro forma conexiones neuronales con otras partes. Entonces, otros lugares, otros sitios de nuestro cerebro están finalmente involucrados en el funcionamiento en general. Bueno, este es el cerebelo. Normalmente lo asociamos con la coordinación y el equilibrio. Y esta cosa extraña que se ve por aquí, es el tallo cerebral. Esta es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Si una persona se fractura, por ejemplo, aquí en esta parte, aquí empiezan las cervicales, ¿no? Aquí. Nada más que, pues, obviamente aquí no se ven los huesitos. Si una persona se llega a fracturar esta parte, a lo mejor el cuello, han visto sobre todo en películas, ¿no? Que les truenan ahí el cuello y ya se mueren y así. Bueno, es porque ocurre una desconexión a este nivel. Esta parte es la que está encargada de las funciones vitales principales, como el respirar, encargado de nuestro pulso, encargado de, pues sí, el ritmo de nuestra respiración, la circulación, ¿qué más? Esta parte también con el hambre, ¿no? La sensación de vómito y del aparato excretor. Entonces, si nosotros recibimos una lesión a este nivel, es muy probable que moramos. O muramos, ¿no?
Ajá. Porque, pues, básicamente perdemos las funciones. Ujú. Si una No, no hay persona problema. Mande. Pensé que alguien Perdón, fue un quería accidente. Ok. Sin problema. Ok, entonces, si una persona recibe una lesión a este nivel, es probable que no muera, ¿de acuerdo? Incluso es importante decir que el cerebro como tal, si nosotros recibimos una lesión, por ejemplo, en la cabeza, ¿sabían que no duele? Porque acá no hay terminaciones nerviosas. Solo están dentro del cerebro las neuronas. Ajá, que llevan impulsos nerviosos, pero no sentimos dolor. Es más, no sé si ustedes están enterados que hay ciertas técnicas de cirugía, bueno, de neurocirugía, donde por ejemplo, para operar un tumor o alguna parte que está mal, se tiene que hacer con el paciente consciente. Es decir, el paciente no se anestesia de forma general, ¿sale? Solamente se le pone una anestesia tópica, en este caso que no sienta dolor al abrirle obviamente la cabeza, porque pues nuestra piel, todas las partes de nuestra piel tienen terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, nada más reciben esa anestesia tópica para que en el momento de abrir, pues no sienta dolor. El hueso no duele, y como no hay músculo, tampoco en la parte entre el músculo y el cráneo, perdón, entre el cerebro y el cráneo no hay otro tejido más que una capa que protege el cerebro. Entonces, el paciente no siente dolor. Y muchas de las veces se utilizan estas técnicas para saber que la persona siga manteniendo ciertas funciones. En la serie que yo les recomendaba no me acuerdo, sí, creo que a ustedes se los recomendé. Se llama Haces del Bisturí. Justamente entrevistan a un neurocirujano y me parece que es mexicano, ¿no? Pero en Estados Unidos. Entonces es una eminencia, ¿no? Es un señorón. Y él hace operaciones, realiza operaciones con pacientes conscientes, ¿no? Está buena, por ahí échense un clavadito. Bueno, ya, pasando a esta parte de nuestro cerebro, esa sería como la vista interior del hemisferio. No habría como que hacer mucha especificación en el prosencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y eso, no, ¿vale? Solamente quiero destacar las partes importantes, ¿no? Por ejemplo, la amígdala, esto lo vamos a utilizar o a escuchar mucho, ¿no? La amígdala normalmente está asociada con procesos también de aprendizaje, de ansiedad, de estrés, aprendizaje, ansiedad, estrés, me parece que son los más generales, ¿no? Este es nuestro cerebelo, ¿no? Aquí lo vemos como la parte de afuera y por dentro es de esta forma. Y aquí viene, esto es nuestro tallo cerebral, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, las células del sistema nervioso son más o menos de esta forma. Esto es una neurona, ¿vale? Muy animada, muy bonita y así, pero pues es una neurona, ¿de acuerdo? La neurona está compuesta de diferentes partes. Yo les decía, bueno, la neurona es una célula que transporta impulsos nerviosos, ¿vale? A través de esta parte, es como una cola que tiene muy larga, que pueden llegar a medir incluso hasta 1 metro de largo, y están protegidas por estas vainas de mielina. Se le llama mielina, es una proteína que protege pues esta ramificación, ¿vale? Están protegidas porque justamente llevan impulsos eléctricos y deben de tener un recubrimiento porque si no, entonces habrían alteraciones motrices o de estímulos. A esta cola la llamamos axón. A estos recubrimientos les llamamos vainas de mielina. Y este sería como tal el cuerpo de la célula, así como lo conocemos, ¿no? Su núcleo va a tener una mitocondria, va a tener una corteza, bla, bla, bla. Y estas ramificaciones que tiene la neurona hace que esto se una con otras neuronas de esta forma, ¿no? Estas son otras neuronas. Estas ramificaciones se les llama dendritas.
que hacen pues conexión o hacen un pequeño enchufe con otras neuronas. A la conexión que se hace entre dendritas, es decir, de una célula con otra célula, la llamamos sinapsis. Aquí está destacado. Una conexión con otra conexión de otra célula le llamamos sinapsis a través de las dendritas. Y también visto de otra forma, una de estas ramificaciones, suponiendo que es esta, cuando se junta con otra dendrita de otra neurona, de esta manera es como hacen sus conexiones. Esto que vemos aquí adentro, estas cositas como en forma de, ¿qué será? De una C moradita, tiene que ver con que son neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que transportan información. Y entonces necesitan proteínas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Un rollito ahí entre células y comparten información. Entonces sale el neurotransmisor y necesita una proteína específica para que sea receptora la otra neurona y pueda llevar el impulso, ¿vale? Esto obviamente es un proceso que surge de forma muy rápida, ¿no? O sea, es como si yo toco una superficie que está caliente, o sea, no me voy a poner a pensar, mi cerebro ahora tiene que interpretar que toqué, o sea, no ocurre de esta forma tan lenta, ¿no? Es inmediato. Y esto es a lo que nosotros llamamos un reflejo, ¿vale? La información neuronal corre de manera inmediata, ¿vale? Entonces, las terminaciones nerviosas crean impulsos que corren a una velocidad muy rápida, ¿no? Incluso es considerada aproximadamente a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces es muy rápido. Así como nosotros prendemos un apagador, incluso se llega a tardar más que lo que nosotros reaccionamos en quitar la mano de una superficie caliente, ¿cierto? Entonces, pues ya se dan cuenta cómo nuestro cuerpo es una maravilla. Bueno, esto es importante que hagamos el preámbulo justamente para que vayamos comprendiendo cómo es que se da este desarrollo y por qué es importante revisarlo, porque sin esto, un bebé no puede tener ninguna defensa, ¿no? En el mundo. Entonces, todos necesitamos el sistema nervioso, pues, para poder vivir. Ahorita nos vamos a regresar a esta imagen, pero de manera muy sencilla, este sería el proceso de desarrollo embrional. Bueno, el proceso de desarrollo neuronal en el embrión. A los 40 días lo vemos de una forma así como un gusano, medio extraño, luego empieza ya a tener forma, bueno, van haciendo abultamientos, ¿no? A los 100 días ya va teniendo más tamaño y así sucesivamente. Vamos viendo cómo se va desarrollando, cómo se van formando los surcos y las circunvoluciones hasta llegar a los 9 meses. Incluso después de los 9 meses, ya habiendo nacido el bebé, el cerebro sigue en desarrollo. Recuerdan que yo les decía que el cerebro sigue creciendo hasta aproximadamente los 21 años de edad, que es considerada la etapa donde podemos alcanzar pues nuestra madurez, ¿no? En general, ser adultos. Entonces, pues sigue creciendo el cerebro. Aquí lo vemos también. Este sería como el tamaño real. Imagínense, o sea, esta cosita que ni siquiera alcanza el tamaño como de un frijol, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Todo este procedimiento es complejo, no lo vamos a revisar porque es muy complejo, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que los primeros 3 meses en el embarazo son fundamentales para el desarrollo de, pues, el ser. Es el periodo donde existen más cambios, hay más desarrollo y ahorita vamos a revisar en el texto, es donde existe una producción de hormonas, nacimiento de hormonas de una forma incontrolable. Hay demasiadas neuronas. Con el tiempo va a ir estableciéndose ese nacimiento de neuronas y entonces va a ir decreciendo para tomar un punto de estabilidad. ¿Dudas? Y entonces aquí vemos cómo sigue siendo de alguna forma como un órgano que parece como un hígado, ¿no?
que es liso. A partir de los 7 meses aproximadamente, como vemos aquí, es cuando empiezan a aparecer los surcos y las circunvoluciones. Estas cosas que parecen como tripitas, la parte como curveada hacia arriba, se le llama circunvolución, estas partes como superiores. Los huequitos o las líneas, las partes más hondas, se les llama surcos. Es decir, si nosotros extendiéramos el cerebro como a través de una plancha o algo así, se extendería y tendría mucho más tamaño longitudinal que el que normalmente ocupa en la cabeza. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a comenzar. Un voluntario. Ok, ¿tu apellido? ¿Tu apellido, por favor? ¿Perdón? Garduño. Ok, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Ok, ahorita vamos a ver el caso de la espina bífida. Y algo que sí les voy a pedir, chicos, voy a mostrar imágenes que pueden resultar muy sensibles para otras personas, ¿sale? Entonces, yo les pido, por favor, que lo tomemos con la seriedad posible, con toda la seriedad de vida, y que lo veamos desde un punto de vista académico, ¿sale? No es con morbo, tampoco es una situación que vayamos a estar haciendo memes o haciendo ¿cómo se llaman estos? Stickers de estas imágenes, ¿sale? Porque es con mucho respeto. Obviamente estas fotos que se toman de los bebés que tienen alguna malformación es con el consentimiento de los padres y obviamente con el objetivo con un objetivo académico profesional. Ajá, entonces yo les pido mucho respeto y mucha discreción en cuanto a esto, por favor. Y si no se sienten capaces de verlo, yo les voy a avisar en el momento en el que aparezca, pero si no se sienten capaces de verlo, pues nada más no vean su pantalla, ¿vale? Pero yo esperaría que sí. Sé que hay muchas personas que son como muy sensibles o no les gusta o les da asco, pero pues yo esperaría que lo tomáramos de la forma más profesional posible, ¿sale? Continúa, por favor, Garduño, en esta parte. Ok, muchas gracias. Estábamos hablando de las conexiones, bueno, aquí dice, la formación de nuevas células se ralentiza o se hace más lento. Ajá. Mientras un número elevado de interconexiones axónicas, es decir, esto es una interconexión axónica, ajá, o una sinapsis, va creciendo, ¿no? Se van estableciendo y otras van creciendo. Ok, muchas gracias. ¿Otro voluntario? Yo. Sí, dime tu apellido, por favor. Cruz Montiel Mariana. Ok, ¿me ayudas, por favor? Sí. Al terminar el tercer mes de gestación, el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado como para que se manifiesten reflejos físicos básicos, junto con relaciones tales como patadas o doblamiento de brazos. Ok, ahí dame un segundo. ¿Se acuerdan que yo les decía que existen ya reacciones a estímulos? Bueno, aquí tiene que ver con estos reflejos, ¿no? El quitar la mano, por ejemplo, nosotros de una superficie caliente, o si sentimos que algo nos pica, nos corta, o algún estímulo que sea aversivo para nosotros, hacemos, inmediatamente quitamos, ¿no? Quitamos la mano, quitamos el pie, o quitamos la cara, no lo sé. Entonces, esto tiene que ver con los reflejos físicos básicos, ¿no? Como el dar patadas, o doblar brazos, mover dedos, ajá, incluso empezar a mover los ojos, es lo que ya se empieza a ver dentro del útero. ¿Me ayudas, por favor, acá abajo, Cruz?
En el cuarto mes, los ojos y los oídos ya están conectados con el cerebro en desarrollo y efecto de reacción a los sonidos y a las luces brillantes. Durante estos primeros meses, muchas neuronas migran hacia sus metas finales desde el lugar donde se formaron, y mientras migran, mantienen la mayoría de las conexiones realizadas. Buena parte de esta migración se orienta hacia las capas externas del cerebro joven, formando la corteza cerebral con alta densidad de neuronas. Ok. Ahora nos vamos a regresar a esta parte. Bueno, aquí. Ajá. Yo les decía que es un tema muy complicado, esto del prosencéfalo, mesencéfalo. No sé, si se quieren complicar la vida, métanse un día al desarrollo neuronal embrionario o desarrollo del cerebro embrionario y van a ver que es así un mega rollo, ¿no? Pero bueno, básicamente el embrión que se está formando, que es esta cosa minúscula, ¿no? Empieza a tener un crecimiento acelerado, pero muy, muy, muy acelerado de neuronas. Entonces, esta cosa que va a ser el vestigio, ¿no? Principal de la médula ósea y del cerebro, ¿no? Esta cosa, aquí es donde empiezan a formarse un montón de neuronas. Entonces, todas estas neuronas van migrando hacia los lugares específicos en donde van a ocupar el resto de nuestra vida. Decía ahí que van migrando sobre todo a la corteza aquí. Esta es la corteza cerebral. ¿No? Básicamente lo que conocemos como cerebro. Decía que también el bebé en este cuarto mes ya empiezan a conectarse los ojos y los oídos con el cerebro. Importante, el feto ya reacciona a algunos sonidos y a las luces brillantes. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, a través de estudios, ¿no? Que se hacen obviamente de mamás voluntarias que pues se someten a estos estudios, ¿no? Se ha comprobado que, por ejemplo, si se coloca una lámpara con una luz muy brillante a través del estómago, del vientre de la mamá, el feto empieza a moverse, ¿no? Porque incluso puede ser molesto para sus ojos porque los párpados aún no han terminado de formarse. Otro, por favor. Yo. Ay, no las escuché. A ver, un apellido. Yo, maestra. Hernández. A ver, Hernández. Cruz Hernández. Ok, Cruz. Ahorita las otras dos, porfa. Ajá, ayúdame. Bien, dice, al cabo del 5, sería del cinco. quinto mes, ¿no? En el quinto mes. Al cabo del quinto mes de gestación, los movimientos corporales del feto son más controlados y variados, al madurar las partes del cerebro que controlan el comportamiento motor. Sigue, por favor. ¿Continúo? Sí. En el sexto mes de gestación, el crecimiento de nuevas neuronas se desacelera consideradamente, mientras se crean muchas más conexiones entre las neuronas mediante las múltiples dendritas que se forman en los axones. Se observa entonces el aprendizaje, ya que el feto empieza a manifestar acostumbramiento mediante una reducción de las reacciones a los estímulos repetidos, como por ejemplo a los mismos sonidos. Ok, entonces vemos que en el quinto mes empiezan a haber un tipo de movimientos diferentes a los que ocurrían en el cuarto, ¿vale? En el cuarto mes vamos a empezar a observar, sobre todo las mamás y las que ya han estado embarazadas, pueden recordar que ahí por el cuarto mes empiezan a sentir movimientos extraños, ¿no? Así como que incluso descontrolados. Y muy variados, ¿no? Pueden ser desde mover la colita, mover el pie, mover las manos, la cabeza, ¿no? De una forma como muy, muy rara y extraña. Entonces, tiene que ver con justamente el que aún tiene, primero, mucho espacio y segundo, que aún no hay un momento en el que se tenga tampoco conciencia, obviamente, de los movimientos que se hacen. Entonces, ya para el sexto mes, aquí dice algo bien importante, ¿no? Empieza a haber aprendizaje porque el feto empieza a manifestar la preferencia por una posición,
ciertos movimientos, también ciertos sonidos del exterior, ¿no? Que tienen que ver con la voz de mamá, una canción, un cuento, este, no sé, música, ¿no? Entonces, pueden ser muchos sonidos muy variados, pueden ser también voces de otras personas, de hermanitos, de primitos, etcétera, etcétera. Ujú. Y entonces vamos viendo un establecimiento mayor ya para el sexto mes. ¿Ok? De las chicas que por ahí hablaron, una, por favor. Yo, Sí. ¿Tu apellido? Domínguez Mateo. Domínguez. ¿Me ayudas, por favor? La alimentación de la madre sigue siendo importante, ya que un suministro adecuado de nutrientes es necesario para construir los componentes del sistema nervioso, y existe un alto riesgo de daño provocado por toxinas. El bienestar Ujú. Sigue, por psicológico de favor. la madre también afecta el desarrollo cerebral. El estrés durante el embarazo tiene efectos en el feto que resultan evidentes solo después del nacimiento y en algunos casos pueden ser duraderos. Durante Ujú. las etapas finales del embarazo, el número de neuronas comienza a disminuir, ya que la muerte celular elimina aquellas que no están activamente involucradas en el desarrollo de las vías y los sistemas cerebrales. Ok, gracias. Entonces vemos que, recuerda que yo les había comentado que, pues obviamente el ambiente del bebé es el cuerpo de la madre. Bueno, básicamente todo lo que la madre haga, sienta y se alimente, todo lo que entre en su cuerpo y sea procesado por él, va a tener una repercusión directa en el desarrollo embrionario. Ujú. Factores que tengan que ver con el estrés, con el consumo de toxinas, con el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, de medicamentos, la constancia de hacer ejercicio, ciertos hábitos como tomar agua, ¿no? Cafeína, refrescos, exceso de grasa, si la madre es obesa, si es diabética, si tiene alguna enfermedad como rubeola, sida, cáncer, ¿no? Todo esto va a estar directamente involucrado en el desarrollo del feto. Ujú. Hay estudios donde se comprueba que muchas madres que tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo, el SIDA, actualmente hay formas de intervenir para que el feto pues no sea contagiado, ¿no? Eh, Incluso hay una pastilla, no recuerdo cómo se llama, es un medicamento, donde hacen a esta persona, a la que tenga, que sea VIH positivo, este, ¿cómo se llama? Bueno, que sea, o sea, la enfermedad esté controlada, ¿no? Y que no pueda transmitirla ni mediante relaciones sexuales ni a sus hijos, ¿no? Porque si hay un momento en el que se junte la sangre de la madre con el hijo, pues está altamente expuesto al contagio, ¿no? Desde el embarazo, el parto o incluso en la lactancia. Entonces, pues se buscan alternativas, ¿no? Y mientras más temprano una mujer se dé cuenta o lo notifique con su médico, entonces es más probable que se pueda atender en este sentido. Ujú. Enfermedades como la rubeola pueden provocar sordera o pueden provocar retraso en el desarrollo de un niño. Ujú. Otro tipo de enfermedades como el alcoholismo ujú, provoca un síndrome que se le llama síndrome alcohólico fetal y es un síndrome que casi siempre está caracterizado por un decrecimiento en el cerebro. Son niños que nacen con cerebros muy chiquitos, que tienen retrasos mentales y en el desarrollo, que tienen problemas de aprendizaje, de adaptación, tienen problemas motrices y normalmente el promedio de vida o la esperanza de vida de estas personas es muy corta. Ujú. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Bueno, la diabetes puede ser controlada. Esto de que se les suba la presión a las mamás, ¿no? También puede ser controlado. Pero bueno, es importante
que siempre la mujer sea consciente de que si va a estar expuesta o si busca embarazarse, entonces tiene que estar en un ambiente obviamente sano, ¿no? Tener buenos hábitos de alimentación, no consumir alimentos tóxicos, la cafeína, por ejemplo, el alcohol, drogas, el tabaco. El tabaco también está asociado con un peso muy bajo en el momento del nacimiento y también con trastornos del desarrollo. Em, o también los mismos niños pueden desarrollar este síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando son sometidos a sustancias como medicamentos o algún tipo de droga. ¿Ok? Bueno. Y la otra chica que por ahí alzó la mano. Yo. Una Sí, dieta ¿tus que apellidos? suministre. ¿Perdón? Espérame, ¿tus apellidos, por favor? Ramos Martínez. ¿Ramos? Sí. Ok, ya, gracias. Dice una dieta que suministre la cantidad suficiente de proteínas y micronutrientes a las madres durante el embarazo y a los niños después del nacimiento es esencial para la mielinización. Se lleva a cabo sin interrupciones. Las deficiencias de la mielinización pueden surtir efectos indirectos en el desarrollo infantil, dificultad que se puede ver potenciada por las desventajas socioeconómicas. Los afectados indirectos de este tipo los efectos directos de este tipo Indirectos. y por eso indirectos de este tipo no se limitan a la mielinización, sino que se manifiestan ampliamente en todos los trastornos del desarrollo. Ok, entonces aquí vemos este proceso de mielinización. Ya vimos lo que es la mielina, que son estas vainas que van a recubrir, el axón o la colita de la célula. ¿Por qué es importante este proceso de mielinización? Cuando la madre no tiene una alimentación adecuada, este proceso de mielinización, básicamente la mielina está formada por un 50% de grasa. Entonces, también es importante los lípidos, o sea, las grasas, porque esto va a permitir que se desarrolle de forma normal, ¿no? Todo el sistema nervioso. Ajá. Si un niño no tiene completo este proceso, ¿qué creen que va a pasar? Sus axones no van a estar recubiertos bien de mielina, o va a tener una capa muy chiquita. Y esto va a repercutir en trastornos motrices, en trastornos del aprendizaje, también en trastornos en cuanto a el estudio de sus reflejos, y normalmente son niños que tienen puntuaciones bajas en la escala de APGAR, ¿no? Que es el primer examen que se hace cuando un bebé nace, a ver en qué condiciones de reflejos están, qué capacidades tiene. Ahora bien, dice aquí, estas dificultades pueden ser también más, pues, complejas si el bebé o si la mamá están expuestos a condiciones socioeconómicas pues muy escasas, ¿no? Es decir, una mujer que no esté bien alimentada, que no tenga una alimentación pues rica, muy variada, ¿no? Que no tenga a lo mejor acceso a agua, por ejemplo, a ácido fólico, ¿no? Ahorita vamos a ver esta parte del ácido fólico. X, Y, Z, ¿no? Y ir al médico, por ejemplo, tener consultas de prevención o de seguimiento. Los cuidados en general prenatales provocan que estas enfermedades o que ciertos síndromes que puedan desarrollarse o alteraciones en el desarrollo sean exacerbadas, ¿no? Y entonces, obviamente, nazca un niño que tenga muchas dificultades, ¿no? Y normalmente esto ocurre en países, pues, subdesarrollados, ¿no? Donde las mujeres o en general las familias tienen pocos accesos a la salud, tienen un escaso acceso también a alimentos variados, a medicamentos que son importantes, a una revisión, ¿no? Si una mujer se enferma, si tiene una infección. Entonces, todo esto va a repercutir
por supuesto y directamente en el desarrollo de un neonato. Ujú. ¡Ay! Yo dije que les iba a avisar. ¿Están listos? Sí, maestra. Sí, Ok. Bien, antes de pasar a esto, bueno, no recuerdo si puse la diapositiva que tiene que ver con el ácido fólico. Creo que no. Bueno, el ácido fólico es algo bien importante. Hay estudios que comprueban que muchas personas que no han tenido acceso a él y que tienen hábitos alimenticios, pues complicados o que no son los mejores, no son los óptimos, pues pueden ocasionar casos de espina bífida, como habíamos visto por acá. Espina bífida, aquí está, ajá, ácido fólico. O anencefalia. Ahorita vamos a ver qué es eso de la anencefalia. Ujú. Son casos obviamente que son muy delicados, pero pues siempre hay que tratarlos como con mucho respeto, ¿sale? Bueno, acá les voy a explicar un poquito de qué sucedió. En el primer caso, ya vemos que son bebés pues nacidos, ¿no? En este caso es un caso de espina bífida, ¿sale? ¿Qué pasa con la espina bífida? Bueno, en el desarrollo del bebé se forma, además del cerebro, se forma la columna vertebral y ¿cómo se llama? La médula ósea. Ujú. Entonces, la médula ósea, ¿qué creen que son? Son puros axones de neuronas, ¿no? Está llena y completamente repleta de axones de neuronas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo normal del sistema nervioso también conlleva lo que lo recubre y lo que lo cuida. Pues sí, lo protege. En este caso es la columna vertebral. La columna vertebral es esta parte de los huesitos, las vértebras. Ujú. Si nosotros vemos más o menos por ahí un corte de una médula ósea, o bueno, de una columna vertebral, vamos a ver que en el centro va a estar pues la médula ósea y de la parte de afuera van a haber unos huesitos, ¿no? Como en forma de cuernitos, ahí medios, bueno, con mucha imaginación, ¿no? Entonces esas son las vértebras. ¿Qué ocurre en el caso de las espinas bífidas? No alcanza a desarrollarse bien la médula ósea. Perdón, la columna vertebral, o sea, los huesitos. Y entonces pasa que la médula ósea se sale. Ajá. Y entonces ocurren cosas como, por ejemplo, esto. Hay algunos niños que parece que tienen aquí un abultamiento, como si tuvieran una colita o un rabito, por ejemplo. Hay algunos que tienen por acá, ¿no? Una bolita o una malformación. Hay personas que llegan a tener una especie como de un ganchito, ¿no? Parece un gancho o una uñita. Ujú. Eh, pero es debido a esto, ¿de acuerdo? Debido a una alimentación pobre, escasa, o también al, al no consumir ácido fólico. Ajá. Ya en un niño nacido. Ahora bien, también es importante las técnicas de, pues, imagen antes del nacimiento, es decir, en el periodo prenatal. La que comúnmente conocemos, pues, es el ultrasonido. Ujú. Es una técnica que no es invasiva, que no agrede ni al cuerpo de la madre ni al cuerpo del niño, y entonces permite que el ginecólogo o el técnico puedan tener pues una visión completa del cuerpo, del embrión o del feto y poder prevenir si tiene alguna enfermedad. Ajá. Entonces, por eso es importante que si una mujer tiene a lo mejor escasos recursos, pues acuda a servicios de salud gratuito para que puedan conocer las condiciones en las que está desarrollándose pues su bebé, ¿no? Porque otra de las, que bueno, ya después lo vamos a ver en la siguiente clase, que otra de las situaciones que ocurre con estos casos de bebés que tienen alguna malformación, desgraciadamente no los quieren y a veces optan por abandonarlos, o pues darlos en adopción.
¿no? Y entonces, o sea, como que tampoco es muy congruente. Ujú. Bueno, Profesora, ande. y estos niños que nacen con estos tipos de enfermedades, ¿qué tratamientos son los que llevan? Bueno, por ejemplo, este niño, ahorita que yo les estaba enseñando, no tiene tratamiento. El de la espina bífida tampoco conozco que haya un tratamiento. Incluso lo estuve buscando y encontré una tabla donde decía eso, ¿no? Y a mí me sorprendió. No hay un tratamiento. Puede haber una cirugía que pueda de alguna forma sustituir la columna vertebral, pero a veces no son muy mm, exitosas. Entonces, se puede poner pues en riesgo la vida del bebé. ¿Ah? Cuando esto se detecta, obviamente, en etapas prenatales, a través de, por ejemplo, una técnica como el ultrasonido, lo que se puede hacer es justamente dar ácido fólico y sobre todo que es muy importante en los primeros 3 meses y entonces de alguna forma ayudar a que este niño pues pueda tener su desarrollo más completo. Ujú. Bueno, en este caso, y ahorita voy a ir hablando también de los tratamientos, pero pues en general no hay tratamiento. Este niño nació con el síndrome, bueno, se le llama SAF o SAF, ajá, síndrome alcohólico fetal. Ajá, ese es el síndrome. Son niños que aquí se ve un poco raro, la verdad es que sí se le ve la cabeza grande, pero en general son niños que nacen con cabezas pequeñas. Y tiene que ver con que su cerebro no está completamente desarrollado o alcanza un tamaño muy pequeño. Ajá. Entonces, pues obviamente esto puede ir complicando las cosas, ¿no? ¿Qué ocurre con estos niños? Bueno, es una situación muy, muy triste porque pues se puede prevenir, ¿no? O sea, al final se puede prevenir, pero hay muchas mamás que ignoran pues los riesgos, ¿no? O a veces no les importa mucho. Ujú. Son niños que nacen con, pues, un problema en el desarrollo, ¿no? Retraso en el desarrollo como tal. Tienen tiempos de reacción muy largos, perdón. Es decir, que, no sé, si un niño les pega, ¿no? Por ejemplo, estos niños que tienen este síndrome tardan en reaccionar, ¿no? Tienen problemas en el aprendizaje, tienen problemas en la memoria, tienen problemas para comprender. En general, nacen también con retrasos mentales. Ujú. Em, ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, ya también mencioné lo de que eh, tienen un promedio de vida muy bajo. Incluso pueden tener este síndrome de abstinencia pues al alcohol o a la sustancia, que normalmente se manifiesta en temblores incontrolables y en llanto también interminable, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? O sea, yo pienso que es ver sufrir demasiado a un bebé, ¿no? O sea, y no tener una forma de intervenir. Ajá. En este caso tampoco se puede hacer nada. No hay un tratamiento como tal. Existen escuelas, como ya sabemos, donde se pueden inscribir ciertos niños con algún tipo de retraso, ya sea en el desarrollo o en el aprendizaje, y aprender técnicas, ¿no? Ciertas habilidades para defenderse en su vida, pero van a tener complicaciones, ¿no? Estaba leyendo el caso de un psicólogo, no era psicólogo, era un médico, perdón, era un médico. Y él decía que adoptó a un niño que no sabía que tenía, solamente que lo veía sufriendo, ¿no? Al conocer su historia, supo que su mamá era una mujer alcohólica. Ujú. Tomaba mucho. Entonces, incluso cuando supo que estaba embarazada, no se cuidó y siguió tomando, pero era un consumo de alcohol, pues, de moderado a excesivo, o alto. Entonces, cuando lo tuvo, no lo quiso, justamente por esto, por la malformación y porque necesitaba cuidados específicos, y entonces, pues, no se quiso aventar el paquete, ¿no?
lo dejó en adopción y algunos años después falleció la mujer por una congestión alcohólica y este niño pues fue adoptado por un doctor. Ujú. Empezó a hacer estudios, lo llevó a la escuela porque decía que me parece que a los 10 años no podía leer, no sabía escribir, no sabía decir su nombre, tenía muchas complicaciones para el aprendizaje, muchas, muchas, muchas. No sabía llegar a su casa, no sabía cómo se llamaba su papá, muchas cosas, ¿no? Muy complejas. Eh, Además de que recibió maltratos, pues en su infancia primera, ¿no? En la primera infancia. Entonces, pues era un niño muy perturbado. Finalmente, pues este hombre lo lleva a una escuela donde habían diferentes casos de retraso mental y encontró que habían otros niños muy parecidos a él. Incluso decía que podían ser sus gemelos, ¿no? Que podían confundirse como hermanitos gemelos. Y encontró que este era un síndrome, ¿no? Al conocer obviamente pues la historia de su vida, se dio cuenta que pues el factor común era que la madre había sido alcohólica o que había estado expuesta a niveles de alcohol en el embarazo. Ujú. Entonces, finalmente este niño, pues desgraciadamente murió. Hasta eso no fue por una complicación de salud, lo atropellaron, o sea, fue algo muy, muy feo porque tan no sabía de cosas básicas como, por ejemplo, atravesarse una calle, ¿no? Entonces, murió por un accidente, que esto normalmente nosotros lo vamos aprendiendo conforme a nuestra experiencia, ¿no? Obviamente, nuestro juicio, porque también hay personas, o sea, que se atraviesan, ¿no? Que creo que están en sus 5 sentidos y a veces, pues, desafían, ¿no? Entonces ya es una cuestión que tiene que ver más con el juicio. Y pues esto fue lo que sucedió, ¿no? Por esto es recomendable que no exista exposición a, pues, consumo de, mm, de sustancias nocivas para el cuerpo. Ujú. Y el último caso, que es el que a mí se me hace más triste. Bueno, este fue un caso de un bebé, creo que de 5 meses, por ahí. Esto que ven es la placenta, para que no se asusten. Y esto es una charola. Imagínense el mini tamaño que tiene, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con este bebé? ¿Se dan cuenta de algo que está, bueno, a mí me parece que es muy obvio, pero a ver si alguien me puede decir cuál es la característica principal? Que le falta una parte de la cabeza. Le falta una parte de la cabeza. Ok, no es que alguien se la haya cortado, simplemente no se desarrolla. Y a esto se le llama anencefalia. A-N-E, ajá, anencefalia. Significa que no hay encéfalo, o bueno, en general cerebro. Ajá. Esto ocurre por diferentes cosas. ¿Repetir el nombre, Mande. por favor? Anencefalia. Gracias. A-N-E, ajá, cefalia, con C de casa. Ujú. Em, Anencefalia significa que no hay cerebro. Ujú. ¿Qué pasa? Esto principalmente es una malformación desde el primer trimestre del embarazo. Ajá. ¿Por qué? A ver si alguien contesta mi pregunta. ¿Por qué diríamos que es una malformación del primer trimestre de embarazo? Porque es cuando se va desarrollando el embrión y comienza por la parte del cerebro. Así es. Bueno, no nada más el cerebro, en general el sistema nervioso. Ajá. A ver, ¿quién fue esa voz tan sabia? Andrade. Andrade. ¿Andrade qué? Andrade Romero, Joan Yael. Romero. Muy bien, Andrade. Pues sí, básicamente tiene que ver con eso. Ajá. Creo que ya lo había repetido en diferentes ocasiones, pero tiene que ver con que el primer sistema que se forma en los primeros 3 meses es el sistema nervioso. Ujú. Por lo cual, si hay alguna deficiencia de nutrientes, si hay algún consumo excesivo de alguna sustancia o algún problema en la madre que creen que pase, lo primero que va a salir afectado es el sistema nervioso central.
ajá, que tiene que ver con la médula ósea y con el cerebro. Entonces, esto pasa. Los bebés que llegan a tener o que llegan a nacer o que llegan a término a los 9 meses, es muy raro que suceda esto, pero que llegue el embarazo a término, su esperanza de vida es de 2 días, 5 días máximo. ¿Por qué? A ver si alguien me puede contestar eso. ¿Por qué será, chicos? ¿Por qué mueren? Yo Sí. creo que principalmente, una, porque como su sistema nervioso no está de todo desarrollado, el funcionamiento de su cuerpo no es como el de un nacimiento normal, por decirlo así. Y aparte, relacionado a eso, sus pulmones no podrían funcionar correctamente. Ok. ¿Por qué tendría vida durante esos 9 meses dentro del vientre? O sea, ¿cómo es que vive? Ok, muy bien. ¿A través de qué? Del cordón umbilical. Ajá. Por eso es que tiene las funciones básicas. O sea, él es alimentado a través del cordón umbilical. Ajá. Recibe oxígeno, recibe agua, sus desechos son también transportados a través de este sistema. Todo eso. Ujú. Entonces, una vez que nace, no puede depender por sí solo, ¿vale? Es como si lo comparáramos algo así con una situación de, mm, pues no sé, o sea, tendría que estar pegado a una máquina, ¿no? A ver, ¿quiénes fueron los chicos que participaron? Ahorita, los que... Granados, Granados, sí. ok. ¿Y hubo otro o fue el mismo? Porque como que escuché dos voces diferentes. Ah, ok, Garduño. Muy bien, chicos. Sí, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, un bebé no puede vivir sin un cerebro, ¿vale? No puede obviamente vivir, no puede sobrevivir por sí solo, tendría que estar pues atado a una máquina porque sus funciones básicas tan solo no las puede realizar, aunque tenga la forma, ¿no? Nos damos cuenta que puede tener, sí, la forma de un ser humano, pero desgraciadamente no puede valerse por sí solo, ¿vale? Hay muchos otros casos, que tienen que ver con estos síndromes o malformaciones, pero nos saldríamos demasiado del tema. Ajá, entonces quise poner aquí específicamente nada más los principales que afectan el sistema nervioso y que tienen que ver con el desarrollo que ya vimos. Lo principal en un feto, pues es el aprendizaje, ajá, el acostumbramiento a un estímulo que es agradable para él y a los arcos reflejos. Ajá. Ese es básicamente el desarrollo cognitivo que tiene un bebé que alcanza hasta el momento de su nacimiento. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Amén. Disculpa, es que no escuché bien el nombre de la segunda imagen. ¿Es síndrome de qué? ¿Este? Uy, ¿El del bebé de abajo? ajá. ¿O este? No, el del Este. bebé que se ve su carita. Ah, ok. Síndrome alcohólico fetal o de alcoholismo fetal. Ay, gracias, maestra. SAF. Ajá. Gracias. Sí, por nada. Muy bien. Entonces, ¿dudas, chicos? No, maestra. Ok. Seguros. Bueno, no. Bueno, antes de que me salga. Bueno, sí. Nada más se les va a quedar de tarea que vean un documental. Lo tengo aquí abierto, pero ahorita les paso la liga, incluso ahí en el Classroom. Ujú. Y que tiene que ver con el desarrollo prenatal. Ujú. Entonces, lo único que va a quedar de tarea es verlo. Eso es lo único que yo les pido, ¿sale? Les voy a hacer preguntas el lunes respecto a esto. Entonces, pues,
yo les pediría que todos lo vieran. Aparte está muy divertido. Bueno, a mí me parece muy divertido. Entonces, si no hay dudas, les voy a pasar por aquí el link para si lo quieren rescatar, pero también se los voy a mandar por Classroom. A ver, listo, ¿ya les llegó? Sí, maestra. Ok. Vale. A ver, entonces, fíjense para que lo vean rapidísimo. Ay, perdón. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla, Sí, chicos? Ah, ok, gracias. A ver. Es este. La vida Se comienza llama como Diarios de una carrera de Anatomía. automóviles, con máxima aceleración, de 0 a 60, de una célula a un trillón. ¿Cómo puede ocurrir tanto en tan poco tiempo? Lo sabríamos si solo pudiéramos mirar dentro del útero. Ahora podemos. Por primera vez, gracias a los avances de la tecnología de animación, podemos ver más allá, dentro del mismo feto. Veremos a 9 extraordinarias familias durante 9 meses de suspenso. Ok, eso es lo que quería destacar, ¿vale? Son 9 casos. Entonces, si no quieren tomar anotaciones, no pasa nada. Pero nos vamos a basar en estos 9 casos, ¿sale? Entonces, las preguntas van a ir dirigidas a esos 9 casos. Ujú. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, maestra. Muy maestra, ¿no? Ok. Soy condescendiente porque todavía están chiquitos, como el meme de ¿no estás viendo que estoy chiquita o que estoy chiquito? Entonces, me considero condescendiente en este sentido. Vamos a empezar con cosas así como muy sencillitas y que a mí me parece que pueden ser un poco más entretenidas o interesantes para ustedes y que no sea así como que, todo leer, ¿no? Pero bueno, ya saben de todos modos que ahí está el libro por si quieren consultar más. En ese libro vienen más casos que tienen que ver también con el consumo, por ejemplo, de marihuana, con el consumo de cocaína, estudios que tienen que ver también con malformaciones, por ejemplo, porque un hombre, pues casi siempre en el caso de los hombres es como que en toda su vida no han llevado hábitos alimenticios saludables o que consumen algún tipo de droga, o que han estado expuestos a alcohol, por ejemplo, durante muchos años. Entonces, esto es lo que modifica la calidad del esperma. Ujú. De alguna forma no es tan importante cómo se comporte el hombre de acuerdo con su alimentación durante el embarazo, porque pues el hombre ya no le está compartiendo nutrientes al feto. Entonces, yo les decía, ¿no? El ambiente principal del bebé, pues es el cuerpo de la madre, ¿no? Normalmente estos, pues las anomalías que reciba o cualquier dificultad que tenga el bebé o el feto, a veces me confundo, ¿no? Cualquier anomalía que tenga el feto, obviamente antes de nacer, pues tendrá que ver con algo a lo que estuvo expuesta la mamá. Ujú. Entonces, en los hombres vienen otros casos, pero tiene más que ver con el consumo o estar expuestos pues a sustancias nocivas, ajá, o simplemente a que tengan algún problema de infertilidad, ¿no? Que se les dificulte quedar embarazados y esos temas. Ajá. Entonces, en ese libro, pues vienen muchos casos, vienen muchos, muchos casos. En ese libro no viene el caso del niño que les platiqué con el síndrome alcohólico. Viene en otro de Papalia, pero ese no lo tengo en digital, entonces no se los puedo pasar. Y pues nada, si no hay dudas, chicos, pues eso sería todo. Nos veríamos el día lunes
Yo deseo que ustedes descansen y que tengan un bonito fin de semana. Ya nos veríamos hasta el día lunes. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra, igualmente. Bonito fin. Gracias, maestra, igualmente.